Un lindo y ya segundo día de la semana, hoy lunes. Hoy lunes en los cuales este estudio de esta semana nos está llevando realmente a ir haciendo esas preparaciones que necesitamos. Mira, más que las económicas, creo que necesitamos más la preparación espiritual. Creo, eso es lo que yo pienso. No sé qué pienses tú. Eres tú quien tienes que ver por tu vida. Eres tú quien tienes que buscar a Dios. Uno aquí está para simplemente indicarles quién es el dueño y creador de nuestra vida. Mostrar al Dios que hoy presentamos. Por eso el título de esta hora, confía en Dios y no en tus recursos. Porque puedes tener muchos recursos y hoy no te preocupa nada. Pero la verdad que cuando la necesidad llega a tu vida, a tu familia, los recursos se pueden acabar. Y no sé si alcancen tus propósitos. Pero hay un Dios que Él, aún sin recursos, puede hacer lo que tú crees y piensas hacer con los recursos que tienes. Vamos a ir en oración y vamos a encomendarnos a nuestro Señor. ¿Quieres acompañarme? Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos guíe en esta hermosa historia nuevamente. Ya vimos la historia de Josafat, pero ahora, Señor, nos presentas una historia a veces incomprensible, pero que hoy en nuestra vida podemos también entenderla. Y que, Señor, por un pecado a veces que parece insignificante, puede, Señor, también nosotros doblegarnos a las intenciones de tu siervo, de tu fiero enemigo. Por eso, Padre, en este momento rogamos que hagas tu presencia en nuestra vida, en nuestro corazón, a través, Padre, de tu Espíritu Santo. Más que nada, que nos hagas comprender esta triste historia, Señor, de aquel hijo fiel y siervo tuyo, que siempre, Padre, lo vistes como tu hijo. Rogamos esta súplica y la pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues hoy tenemos esta historia nuevamente, sí, en el libro de Crónicas, pero ahora es el primer libro de Crónicas. En el segundo vimos la valentía de Josafat, pero ahora veremos algo muy diferente. Por eso el título, confía en Dios, no en tus recursos. Veamos ahora esta historia. Ahí ya ustedes la tienen. Primera de Crónicas. No vamos a leer todo nuevamente, pero tú podrás leerlo en tu casita. Veamos lo que escribió aquí la pluma inspirada. Pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó contra Israel? Siempre, desde el cielo, él ha sido en contra de Dios. Israel es el pueblo de Dios. Y no digo que era, porque hoy en día el pueblo de Israel sigue marchando. Pero dice la Escritura que Satanás se levantó contra Israel, contra el pueblo de Dios, porque él sabe a dónde golpear el corazón de Dios. Él sabe a dónde a Dios le duele. Porque así como a él le duele de ver a un alma convertida a Dios, así él, cuando golpea a los hijos de Dios, sabe que lastima al Señor. Por eso dice que se levantó e incitó, buscó la manera de que David hiciese algo en el cual
ese algo era un censo de empezar a ver cuántos David tenía para con él. Y bueno, esta lectura nos lleva a ir a comprender un poquito por qué, cómo es de que en realidad el diablo estaba buscando que se le quitara el liderazgo primeramente a David, pero que al doblegar al líder iba a poder doblegar a la nación. Él sabía que la cabeza que Dios tiene acá, cuando es doblegada por él, por el enemigo, sabe que puede doblegar a todos. Y esto te lo digo porque aún como iglesia, como ministerio, como ahora sí, iglesias, ministerio, o pues sí, iglesias, no encuentro la otra palabra, pero la realidad es de que siempre él va a buscar la cabeza dirigente. Y cuando hay ciertos dirigentes, ustedes saben, todos tenemos en iglesias dirigentes. El diablo, al saber que no puede doblegar por la mayor, viene a agarrar la menor. Y el menor puede ser usado por el diablo. Y esto fue lo que a David lo empezó a llevar. Por eso miren cómo dice el versículo 2. El versículo 2 de Primera de Crónicas dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Vean, ahora David agarra y empieza a nombrar a los de su mano derecha. Y empieza a ordenar la orden de la cual el diablo le había dado a él. Quizás hubo un temor en él. Quizás dijo: ¿cuántos guerreros tengo? ¿Cuánta gente hay en el pueblo? Y lo empezó a motivar y a ver en realidad cuántos estaban con él. Y eso sucede muchas veces dentro de nuestras iglesias. A veces sucede aún dentro de nuestros ministerios, que queremos saber cuántos están con nosotros. Y es así como el diablo empieza su trabajo. Y ahora el líder da la orden. Y empiezan ahora a activar. Pero hubo un momento como que a David se le quiso dar a entender, o más bien se le dio a entender que no estaba bien. Lo que él estaba queriendo hacer iba en contra de la voluntad de Dios. Miren el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Y dijo Joab, vean, al mismo que llamó, para que hiciera lo que él creía que estaba bien hacer. Y dijo Joab, habló Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Vean, va directo. Rey, Señor mío. O sea, Joab sabía lo que podía suceder, lo que podía venir. Y puede ser que a veces habemos líderes, que otros líderes nos dicen: pastor, tranquilo, o hermano, tranquilo, mire que esto, que así, que acá. Pero como somos la cabeza, ya veremos qué más sucede. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? O sea, ¿para qué los contabilizas? ¿Para qué los censas? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será? ¿Que será pecado a Israel? Vean, ya les anuncia, ya Joab le habla a David: vas a cometer una falta, vas a cometer un pecado, pero mira cuando está el poder con uno. Versículo 4, mira cómo lo dice ahora David, versículo 4. ¿Ok? Mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Ah? Claro. Hay líderes en posiciones, ¿no? O sea, era ya dicha. Y a veces cuando somos necios, vienen las consecuencias. Salió por tanto Joab y recorrió
todo Israel. ¿Por qué? Porque el rey lo había dicho, así es. Y cuando el de arriba dice, que se haga así, y que yo aquí soy, como decimos en México, Juan Camaney. Cuidado. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. ¡Wow! O sea, Joab fue en contra de su voluntad, en el dolor en su corazón, en que realmente le entendía que algo estaba mal y que la ira de Dios iba a venir sobre Israel. Él lo anunció a su líder mayor. Esto no puede ser así. Vamos a pecar contra Dios. Él dijo, yo soy el rey, aquí yo mando y hágase lo que yo he ordenado. Por eso miren lo que vino más tarde. Vamos a ver el versículo 9. No los vamos a leer todos. Versículo 9. A ver, por ahí. Miren, cuando ya todo sucedió, ahora, y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ¿qué le dice? Versículo 10. Vean, cuando ya todo había hecho, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Ahora le manda a alguien para que sepa que viene la orden de aquel en aquel que él confiaba, en aquel que él sabía que realmente era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Dios le dice, 3 cosas te propongo. Híjole, en realidad, qué bueno que entre esas 3 cosas hubiera algo bueno, pero no había nada bueno. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Interesante. Son 3 cosas. Pecaste. Mira, lo lindo de David, que cuando ya le llegan estas palabras, David ya había entendido que había pecado. O sea, eso es lo lindo de un ser humano, un cristiano. Reconocer que fallamos y que lo que dijimos o lo que buscamos hacer, lo hicimos mal. O sea, es reconocer que no has pecado contra la persona solamente, sino contra el mismo Dios de aquella persona o con el Dios que tú confías y tú crees. Y ahora Dios le manda 3, pero de 3 solamente va a escoger una. Y en realidad, las 3 cosas, pues ninguna era buena para escoger. Pero sí, Dios y David, en primer lugar, David entendía que sí merecía el castigo. Merecía ese castigo de Dios por su terquedad. Y esto es lo que muchas veces pasa en la vida del ser humano. Somos tan tercos, necios, que cuando vienen las consecuencias, hermanos, no hacemos más lo que hizo Adán en el cielo. La mujer que me diste. Y empezamos a señalar por los lados, queriendo defender aquella falta y aquel pecado. Versículo 11. Miren cuáles eran estas 3 cosas. Y viniendo Gad a David le dijo así, versículo 12, perdón, o 10 era el que estábamos. Ok, ahí está. Escoge para ti o 3 años de hambre, 1, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, 2. Ve pensando tú. Ponte en la posición de David y piensa un poquito. Ya caíste en pecado, desobedeciste, hiciste mal, pecado ante Dios. Ahora Dios te manda 3 cosas. ¿Quieres salvar tu vida? De estas 3 vas a recibir y soportar una. ¿Cuál de estas 3? O por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Y mira pues, que responderé al que me ha enviado. O sea, ahí ya este profeta de Dios le dice a David, ¿cuál de las 3 quieres? Que lo que tú me digas
eso es lo que voy a responder al que me envió, a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, no puede ser la posibilidad que alguien venga y nos hable y nos diga? Y muchas veces tenemos que meditar en las preguntas y ahora confesar nuestra falta, porque puede ser que aquel que vino a decirme fue enviado de Dios. Miren, esto es lo interesante de Dios en la vida del verdadero Hijo de Dios. Y cuando tú aceptas tu falta, tu equivocación, tu error, vas a recibir en realidad, en un momento, la bendición de Dios. Pero si no antes, recibir también un castigo por tu desobediencia. Porque Dios quiere hijos perfectos, hijos que reconozcan que en realidad muchas veces le hemos faltado a Dios. Ahora mira lo que dice la sierva del Señor. Aquí, en la primera cita que tenemos, el libro que lleva por título Los Hechos de los Apóstoles. No es fuera de la prueba, vean, no es fuera de la prueba, sino en medio de ella donde se desarrolla el carácter cristiano. Allí, en los momentos difíciles de la crisis, allí es cuando quiere ver el Señor tu carácter de aquel que tú dices que confías y que es tu Salvador. Expuestos a las contrariedades y la oposición, los seguidores de Cristo son inducidos a ejercer mayor vigilancia y a orar más fervientemente al poderoso auxiliador. Estás pasando por momentos difíciles, estás hoy en día en dudas, estás creyendo que en realidad Dios te ha abandonado. Es el momento que si tú no puedes con la persona, si tú no puedes con las dificultades, empezar el ayuno, empezar a orar y pedir auxilio al que te lo puede dar y el que te puede librar. Ella dice, las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Mira, todos los momentos que tú vivas, que te hagan pasar, que te desespere y todo eso, tenlo como una prueba, como un crisol que Dios te está permitiendo. Y pídele a Dios. Y tú verás a través de toda esa vida que quizás tengas a tu peor enemigo cerca de ti como prueba. Dios obrará en su momento. Dios sabrá qué hacer. Porque a veces las cosas que nosotros hacemos pueden ser mal. Pero cuando Dios actúa y dejamos que Dios actúe, Dios lo va a hacer Él solo. Y es así en la forma como vamos a reconocer al Dios protector. Ella sigue diciendo, este es el triunfo de la fe cristiana que habilita a sus seguidores a sufrir y a ser fuertes, a someterse y así conquistar, a ser muertos todo el día y sin embargo vivir, a soportar la cruz y así ganar la corona de gloria. Vean, y consuelo a los que sufrían y estaban angustiados. Qué lindo, ¿no? Esto realmente cuando tú te aferras o nos aferramos a la mano de Dios, vemos las obras de Dios adelante de nosotros. Vemos en realidad lo que Dios hace con nosotros. Mira esta otra cita, Obreros Evangélicos. Puede arguirse que el Señor da sabiduría especial a aquellos a quienes han sido confiadas responsabilidades importantes, ¿ves? Por eso te digo, hermanos, esto no es nomás para decir, yo como ministro de Dios. No, esto es en general, porque todos en un momento somos ministros del Señor. Dios nos ha confiado ciertos dones, nos ha dado ciertas responsabilidades, pero más en esto es confiar de que hoy en día como líderes de la iglesia, confiemos que las responsabilidades que tenemos es para que Dios nos pula y Dios nos ayude a salir adelante y victoriosos.
Es cierto, dice ella, que si andan humildemente con Él, les dará ayuda para su obra y os la dará para la vuestra, si la buscáis con el mismo espíritu, o sea, con un espíritu de amor, de paz y paciencia. Paciencia para los que están atrás de ti, paciencia para el grupo que tú diriges, paciencia para ti mismo, para que alcances los frutos del Espíritu Santo. Aún dice, si el Señor en su providencia os ha impuesto importantes responsabilidades, os hará idóneos para llevarlas si acudís a Él con fe a fin de obtener fuerza para cumplirlas. ¿Ves? Muchas veces no queremos el cargo, se nos invita, no, eso no es para mí. No, es que Dios te vio y Él necesita pulir algo en ti, algo que tú todavía no puedes dejar. Y es Dios quien te está llamando, es el Señor que te está invitando, porque Él sabe que a través de esa posición pruebas te va a dar para que venzas tu orgullo y puedas en realidad cumplir en tu vida espiritual con las obras que vienen más adelante. Cuando pongáis vuestra confianza en Él y dependáis de su consejo, Él no os abandonará a vuestro juicio finito para que hagáis planes imperfectos y fracaséis. Mira, deja que los planes los haga Dios, mis hermanos. Deja que el Señor actúe. Yo te invito en esta hora para que tú en realidad confíes en Dios. Termino con esta última lectura. Por su propio ejemplo, el Salvador ha demostrado que sus seguidores pueden estar en el mundo y con todo no ser del mundo. Ahora ves, no vino para participar de sus ilusorios placeres, para dejarse influir por sus costumbres y seguir sus prácticas, sino para hacer la voluntad de su Padre, para buscar y salvar a los perdidos. Y con este propósito, el cristiano puede permanecer sin contaminación en cualquier circunstancia, por más duro que te vengan las pruebas. No importa su situación o condición, sea exaltada o humilde, manifestará el poder de la religión verdadera en el fiel cumplimiento del deber. Mira, hermanos, hoy las luchas que se tienen no son tuyas, déjaselas a Dios. Que si alguien por ahí te está moviendo el tapete, ora, ayuna, Dios actuará en el momento preciso, cuando tú hayas vencido tu orgullo y aún tu posición. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.